¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en las conclusiones de un congreso de historia que sacó a la luz unos hallazgos fascinantes sobre las comarcas de La Serena, Vegas Altas y la Siberia, allá en Extremadura, España. Prepárense, porque vamos a desenterrar algunas historias increíbles. A ver, seamos sinceros. Uno ve un montón de documentos académicos y, pues, la verdad, puede parecer algo pesado, ¿no? Páginas y páginas de investigación que a simple vista se ven densas. Pero aquí viene lo bueno. Si uno mira con atención, escondidas entre todos esos datos, a veces están las historias más inesperadas, esas que de verdad nos cuentan cómo es un lugar, con su política, su comida y los problemas de la gente. Bueno, ¿arrancamos este viaje? Nuestra primera parada nos mete de lleno en la alta política, para conocer a una figura de nivel internacional, que terminó conectado a esta tierra por puro caos de la guerra. Hablemos de Juan Donoso Cortés. Este nombre fue importantísimo en la Europa del siglo XIX, un filósofo político súper influyente. Pero lo curioso es que su historia con esta región empieza de una forma totalmente accidental, en un pueblito, por culpa de una invasión. Su vida fue básicamente un reflejo de la agitación de su época. Nació en 1809 en Valle de la Serena, no porque su familia quisiera, sino porque venían escapando de las tropas de Napoleón. Se metió en política por allá en 1832, pero el momento que lo cambió todo fue en 1848. Las revoluciones que explotaron por toda Europa le dieron un giro total a su forma de pensar. Al final terminó sus días como un diplomático muy importante en París. Y es que aquí se ve clarísimo ese cambio tan brutal. Al principio, Donoso Cortés era de ideas liberales. Quería un rey, pero con un poder limitado por una constitución, división de poderes, todo eso. Pero después del 48, dio un giro de 180 grados. Pasó a ver el parlamentarismo y el liberalismo no como una solución, sino como el mismísimo problema. Llegó a decir que eran la negación del gobierno y de la libertad. Así de radical. Y esta frase de su famoso discurso sobre la dictadura es, digamos, la culminación de todo ese cambio. Para él, el dilema ya no era libertad o tiranía, no. Era elegir entre dos tipos de dictadura, o la que viene de abajo, o sea, el caos de la revolución, o la que viene de arriba, el orden que impone un gobierno autoritario. Una idea súper polémica que, sin embargo, influyó muchísimo en el pensamiento conservador de Europa. Bueno, y ahora, un cambio total de tema. Dejamos la política y la filosofía y nos vamos a meter a un lugar mucho más cercano a todos, la cocina. Porque resulta que en estos mismos papeles académicos encontramos el origen de uno de los platos más famosos de España. La historia es buenísima. A ver, la tortilla de patatas no se inventó en un restaurante de lujo, para nada. Nació de la necesidad pura y dura. A finales del siglo XVIII, la zona estaba sufriendo unas hambrunas terribles. Y ahí es donde aparece un intelectual de la época, José de Tena Godoy, que le vio el potencial a la papa, un cultivo que en ese entonces era nuevo y hasta medio despreciado. Su idea era crear un pan de patatas que fuera barato y alimentara a la gente. Y en medio de esos experimentos, mezclándola con huevo, ¡pum!, dio con la solución. El resultado, que se documentó por primera vez en 1798, no fue solo un plato rico, fue una verdadera herramienta para luchar contra el hambre. Pero claro, la historia no está hecha solo de grandes pensadores o inventos que cambiaron la comida. También está en las peleas y los problemas del día a día de la gente común. Y para ver esto, nos vamos a ir todavía más atrás en el tiempo, a una queja legal del siglo XVI. Ubiquémonos en el tiempo. Estamos en el año 1592. El pueblo de Campanario tiene un problema bastante serio. Un grupo de soldados está viviendo ahí, y la convivencia, digamos que no es nada fácil. El gobierno del pueblo presentó una queja formal y la lista de acusaciones, pintaba un panorama terrible. Acusaban a los soldados de todo, desde robarles el grano y la plata a los campesinos hasta meterse a robar a las casas y, peor aún, llevarse por la fuerza a una joven. El descaro era tal que hasta desafiaban las reglas de la iglesia, comiendo carne a la vista de todos en plena Cuaresma. Esta es más que una simple lista de quejas, es una foto súper vívida de las tensiones de la vida en esa época. Y para nuestra última historia, damos un salto gigante hasta el siglo XX y cambiamos completamente la perspectiva. Ya no vamos a hablar de las personas, sino de la tierra misma,
y de cómo el paisaje de esta región se transformó para siempre por la mano del hombre. El gran problema de la zona era el río Guadiana. Para que se den una idea de la magnitud, fíjense en este gráfico. Es uno de los ríos más irregulares que existen. Su caudal podía ser 30 veces más grande en invierno que en verano. ¡Una locura! Esto provocaba un ciclo terrible de inundaciones gigantescas y después sequías extremas, lo que hacía que la agricultura estable fuera casi imposible. La solución, una obra de ingeniería colosal, de verdad. Sobre el río Zújar, que es el principal afluente del Guadiana, construyeron la presa de La Serena. Con 91 metros de altura, creó el embalse artificial más grande de toda España. Esta presa no solo domó al río, terminando con las inundaciones y asegurando el agua para el verano, sino que literalmente redibujó el mapa y cambió para siempre la economía y el paisaje de toda la comarca. Al final de este recorrido, si se fijan, hay un patrón. Viajamos desde las ideas de un filósofo que impactó a países enteros hasta la construcción de una presa que contuvo un río entero. Y creo que el punto clave es este. La verdadera historia de un lugar es un mosaico. Está hecha de sus grandes pensadores, claro que sí, pero también de su comida, que nació de la necesidad, de los conflictos diarios de su gente y de la forma misma de su tierra, que fue moldeada por la naturaleza y también por nosotros. Y todo esto nos deja con una pregunta, ¿no? Si estas historias estaban escondidas en los archivos de una comarca por allá en España, ¿qué relatos igual de sorprendentes estarán esperando a que alguien los descubra en las calles, los campos o las cocinas del lugar donde vive cada uno?